Cambio la Eh, vista moderador. Ahí estáis viendo, ¿verdad? sí, perfecto, Correcto. gracias. Muy bien, pues no sé, si queréis comenzamos. Ya veis que me he vestido de gala para estar hoy con vosotros, ¿no? En primer lugar, en mi casa siempre me han dicho, me han transmitido que era de bien nacido ser agradecido. Y bueno, pues como cualquiera de los ponentes, pues bueno, pues en principio darle gracias a esos sponsors, ese sponsor oro, ¿no? Ese Club Power Platform, a esos sponsors plata, Ambinet, Go, For Go Academy, Tokiota, Temixa, Burn Academy, Sumamos, Next Steps, Strategy, Brightbend y Weibo, creo entender, y la colaboración esa de Microsoft. Como sabéis y han repetido todos los ponentes, este es el colofón final de un tour, esta es la meta final. Yo 4 metas volantes anteriores en Alicante, Barcelona, Bilbao, donde yo me uní al TRUP, y Madrid en diciembre, en el mes de noviembre. Yo, como decía, me uní en Bilbao porque yo me considero un subproducto de Inés. Entonces me enganchó y me dice, ven, para aquí, cuéntame, nos vas a contar qué es lo que hacéis en Curroja con Power BI y cómo lo estáis utilizando. Y al finalizar la presentación, pues no se le ocurre otra cosa que decirme, dice, y te vienes con nosotros al Virtual Cons, a la conferencia virtual que estamos celebrando estos 3 días, ¿no? Paso atrás, no me gusta repetir las charlas, aunque es difícil o casi imposible que sea una charla sea igual a otra. Digo, pues la audiencia va a ser la misma. Y me dice, no te preocupes. Dices, no tienes por qué no repetir la charla. En primer lugar, porque la audiencia va a ser distinta, y en segundo lugar, pues porque no van a ser los 15 minutos que estén en Bilbao. La vas a tener que completar hasta los 40. ¿Vale? Entonces, así, en esas estamos. Recordaros que debéis quedaros hasta el final para participar en ese quiz que se va a hacer al final de las sesiones, en el que, según tengo entendido, los 4 más rápidos contestando y más certeramente contestando se llevarán 3 vouchers, y luego habrá un sorteo importante de regalos, gracias a todos los patrocinadores y sponsors del evento. Bueno, pues cuento. Mi nombre es Elisardo Álvarez, ahí como podéis leer. Soy voluntario de Cruz Roja pues desde el año 1985, con lo cual han pasado un porrón de años. Creo recordar que cuando yo entré en Cruz Roja, la Cruz Roja era en blanco y negro. Y bueno, pues mi principal actividad voluntaria es en el Departamento de Cooperación Internacional en Cruz Roja en Vizcaya, y también en la unidad de emergencias, concretamente en la unidad de respuesta a emergencias de IT Telecom, y, como no, en el equipo IM de Information Management. El equipo de Information Management es un equipo multidisciplinar compuesto por expertos y expertas en Mobile Data Collection, recogida de datos móviles, o sea, la recogida de datos mediante dispositivos móviles. Contamos con arquitectos de datos, si no recuerdo mal hay algún analista, diseñadores y grafistas, especialistas en BI y por tanto en Power BI. Tenemos programadores, contamos con ingenieros de sistemas, científicos de datos. Hay grandes especialistas en GIS, en sistemas de información geográfica, machine learning y bases de datos. Durante todos estos años, Cruz Roja me ha brindado la oportunidad de compartir con muchos y compañeras de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de distintas partes del mundo, principalmente de Europa, Asia y casi todos los países del continente americano.
En lo que respecta a mi experiencia internacional, pues bueno, pues Cruz Roja confió en mí para participar en las emergencias del tsunami en Indonesia en el año 2004, en el terremoto de Nepal en el año 2015 o en el huracán María en Puerto Rico en el año 2017. Y, como no, la célula de operaciones para la respuesta para la pandemia de COVID-19 en el año 2020. Respecto a la agenda que tenemos para hoy, pues bueno, pues comentaros un poquitín. La agenda es dar un pequeño repaso, ver cómo Cruz Roja utiliza Power BI en todos esos escenarios de cooperación internacional, ayuda humanitaria, emergencias tanto nacionales como internacionales y en el resto de los ámbitos de actividad que Cruz Roja lleva día a día, ¿no? Y esa visualización de los datos nos lleva a cumplir un triple objetivo. Por un lado, el tomar decisiones en base a evidencias, el poder hacer un seguimiento y monitoreo de nuestras actividades y brindar una rendición de cuentas a las personas usuarias, a los donantes y al público general. Desconozco los motivos por los cuales estás escuchando esta charla en esta gran fiesta del Power BI, ¿no? Que de estos 3 días, pero intuyo que puede ser debido a 3 situaciones. La primera es que seas fan incondicional de Cruz Roja, lo cual aplaudo. La segunda es que seas fan incondicional de los datos y de Power BI, lo cual es digno de admirar. O simplemente estás haciendo tiempo y estás merendando hasta que llegue la charla de Gastón Cruz, que viene detrás de esta, y bueno, pues y esta pues queda ahí en el medio, ¿no? ¿Por qué digo que intuyo? Porque realmente me estoy basando en una suposición. No tengo datos que me aporten certezas y me permitan tomar una decisión basada en evidencias para poder adaptar esta charla a los intereses de todos vosotros y todas que estáis al otro lado de la pantalla. Por tanto, bueno, pues como no tengo esos datos y esas evidencias, pues bueno, pues trataré de intentar satisfaceros a todos y a todas. Aviso a navegantes. Esta no es una charla técnica. En esta charla no va a haber teorías, no va a haber trucos sobre cómo hacer data cleaning, modelado de datos o visualizaciones espectaculares. Simple y llanamente es un ejemplo de cómo en Cruz Roja utilizamos Power BI en los escenarios que antes he comentado, ¿no? Escenarios de emergencia, en escenarios de cooperación internacional, en escenarios de ayuda humanitaria y sobre todo en nuestra dinámica habitual del día a día de actividades y acciones que podéis ver a todos los voluntarios en la calle habitualmente, ¿no? Así que si esto no es lo que esperabas y eres uno o una de esas que hemos tenido durante estos 2 días los 2 tracks en doble pantalla al mismo tiempo, bueno, pues estás a tiempo de mutearme, te pasas al track 2 y atiendes la charla de Ricardo Rincón, que es muy, muy interesante. Pero si decides quedarte bajo tu responsabilidad, bueno, yo voy a tratar de que te sientas, que te pongas en los zapatos de algunos de los distintos roles que intervienen en nuestras actividades habituales, ¿no? Para que durante este ratito que vamos a pasar juntos te sientas miembro y parte de esta organización humanitaria, ¿vale? Para los despistados, Cruz Roja es la red humanitaria más grande del mundo y eso no lo digo yo porque sea de Bilbao, lo dicen los datos. Bueno, y Wikipedia también. Cruz Roja cuenta con más de 16 millones de voluntarios y voluntarias repartidos en 192 países. Así que estadísticamente, si estuviésemos en una sala presencial, habría muchísimas opciones de que varias de las personas que están sentadas a tu alrededor fuesen voluntarias de Cruz Roja. La asociación de estas 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
es la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Rojas, que también conocemos por sus siglas en inglés de IFRC. Contamos con un staff de más de 500.000 personas generando, coordinando actividades para más de 16 millones de voluntarios. Os podéis hacer la idea que el volumen de personas alcanzadas y beneficiadas por los servicios prestados por Cruz Roja, por lo menos durante el año 2021, alcanzaron los 336 millones de personas. Y eso son muchos datos que tratar. Tal es el volumen de datos que se trata y la importancia que la Federación Internacional de Cruz Roja ha dado a los datos, que ha creado un banco de datos abierto con toda la actividad de la Cruz Roja para que se pueda ser consultado. Ojo, aquí tenemos datos de la actividad de la Cruz Roja, no de las actividades que realiza Cruz Roja, porque obviamente, como podéis imaginar, los datos van a ser de carácter personal y extremadamente sensibles, por lo tanto hay que protegerlos. Todo el mundo sabe que cuando necesita ayuda, pues llaman a la Cruz Roja y la Cruz Roja atiende. Pero ¿a quién llama a la Cruz Roja cuando necesita ayuda? Pues podéis imaginar que es a la Federación Internacional de la Cruz Roja y también a otras sociedades nacionales, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, las ayudas que las sociedades nacionales se reparten entre unas y otras, y para eso utilizamos también Power BI. Es lo que nosotros ya llamamos ayudas bilaterales o en bilateral. ¿Sí? Aquí podemos ver pues eso, las aportaciones que hacen las sociedades nacionales y el número de personas beneficiadas por esas aportaciones y las sociedades nacionales que reciben parte de esos fondos y cuántas personas cuántas personas han revertido esas aportaciones. También utilizamos Power BI para ver cómo son esas aportaciones entre sociedades nacionales, ¿no? O, por ejemplo, las sociedades nacionales a las que Cruz Roja Española aporta principalmente, ¿vale? Esto nos dota de lo que nosotros pensamos que es transparencia. Obviamente, el realizar toda esta actividad que hemos comentado no es barato. Para hacer todas estas actividades y aportar asistencia a esos millones de personas, pues hemos necesitado ingresos por valor de 39.000 millones de francos suizos o 39 billones en notación británica o anglosajona. Todas estas aportaciones para mantener nuestra independencia no son de un solo donante, sino que son aportaciones realizadas por las administraciones, por organizaciones, fundaciones, empresas, sobre todo por nuestros socios protectores y, pues todos aquellos miembros de la sociedad en general que con sus aportaciones puntuales, voluntarias y solidarias desean colaborar con la actividad de Cruz Roja. Ahora me gustaría que te pusieses ya en los zapatos, como decía al principio, que tomas ese concepto de ese primer rol que hablábamos al principio de todo, ¿no? Si fueses una de estas empresas donantes, o socios o socias de Cruz Roja, o un simple ciudadano que ha aportado una pequeña cantidad a uno de los llamamientos de ayuda para los afectados que ante una emergencia siempre lanzamos, ¿te conformarías con hacer tu donativo y ya está? ¿O por el contrario, tratarías de involucrarte más en la actividad y saber cómo y en qué se ha utilizado tu aportación económica? Si hemos conseguido proporcionar la ayuda necesaria a todas las personas que lo necesitaban,
o si por el contrario es necesario implementar un nuevo programa para restaurar los medios de vida de las comunidades afectadas. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en este proyecto de desarrollo integral sostenible de comunidades rurales y cooperativas realizado en colaboración con la Cruz Roja ruandesa, cuyo objetivo es mejorar la economía y las condiciones de salud de la población objetivo. ¿Cómo? Mejorando los ingresos de esas familias vulnerables a través de la creación de cooperativas y asociaciones de pequeñas granjas. También se plantean el mejorar las condiciones de salud, sobre todo en lo concerniente a la nutrición, al agua potable y a las prácticas higiénicas. O este otro proyecto de la Cruz Roja realizado en colaboración con la Cruz Roja de Gambia para tratar de reforzar el sistema de salud y socioeconómico mermado por las caídas del turismo debido a la pandemia del COVID-19. Esto es lo que nosotros llamamos rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas no es solo una cuestión de transparencia ni una obligatoriedad que nos autoimponemos para demostrar a la sociedad, a los donantes, los objetivos de una actuación. Si hemos alcanzado el número de personas indicado o que teníamos en mente. Y la rendición de cuentas para nosotros es para y con las personas usuarias, principalmente. Me gustaría en esta ocasión que ponerte en la situación de un beneficiario, ¿no? Y para ello me gustaría que te imaginases que tú y tu familia pues vivís en una remota aldea, ¿no? En una casa construida por vosotros mismos, y que subsistís de lo poco que puede brindaros vuestro pequeño huerto doméstico, de unas pocas gallinas y la crianza de algunos animales de granjas, eh, a los que engordáis para poder vender en el mercado y así tener un dinero extra con el que poder seguir adelante. Anualmente, las lluvias llegan a la aldea eh, de forma periódica, ¿vale? Pero este año un diluvio ha desbordado los ríos. Tu familia y tú apenas tenéis acceso a la información y, por tanto, no estáis avisados de la misma y no estáis preparados para afrontar la inundación. La subida del agua destruye las redes de comunicaciones, inunda los huertos, arruinando las cosechas y llevándose consigo el ganado y las casas. Lucháis para sobrevivir. No disponéis de la información sobre fuentes de alimento y agua potable y no sois los únicos en la aldea. Vuestra comunidad quizá no sobreviva, aunque el nivel de las aguas disminuya después de la inundación. Ahora, imagina esta misma historia, pero la situación ha cambiado. Tu familia y tú contáis con un plan de respuesta a desastres. Recibís información fiable sobre la inundación que se avecina. Ahora todos sabéis qué hacer, cómo prepararos para la inundación, dónde acudir para protegeros y puedes avisar a tus vecinos a medida que el río crece y la inundación se torna inevitable. Cuando la información fluye más rápida que el agua de las inundaciones, gracias a las alertas en radio, teléfonos móviles, conversaciones y material impreso, se convierte en una herramienta vital para poder prepararse para lo peor y salvar vidas. Después de que la inundación pasa, la información de la que dispones te ayudará a ti y a tu familia y a otras muchas de vuestra comunidad a reconstruir vuestras viviendas y medios de vida. Ahora ya sabéis qué hacer para prevenir enfermedades y también dónde acudir si cae alguien enfermo. Pero la información no solo fluye en un sentido. Ahora, tú y tu familia os convertís en fuentes de información y vuestras opiniones e ideas sobre cómo trabajar con vuestra comunidad y con el personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el área son básicas y necesarias. Tenéis una voz en la toma de decisiones que os afectan y que pueden ayudar a proteger y preservar vuestra dignidad.
La información que compartimos entre todos acelera la recuperación y ayuda a que las comunidades sean reconstruidas de mejor manera y con el fin de afrontar riesgos futuros. También nos ayuda a nosotros, a los miembros de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, a mejorar nuestras acciones. De esta forma, reconocemos y valoramos a los miembros de la comunidad afectada como socios y pares, asegurándonos de que sus opiniones sean escuchadas y utilizadas para diseñar y guiar nuestro trabajo. Esto es lo que llamamos rendición de cuentas a la comunidad. Y para esto también utilizamos Power BI. Como puedes entender, además del contacto directo con las comunidades y las personas afectadas, una forma habitual, por no decir que imprescindible, de incorporar su opinión a través de la recolección, su opinión es a través de la recolección de datos. Utilizamos dispositivos móviles eh, y con ellos, pues mediante formularios y encuestas, recogemos todas esas ideas, opiniones que necesitamos para mejorar nuestra misión para con ellos, ¿no? Esa recolección de datos es lo que en el mundo de los datos conocemos como fuentes primarias. Te voy a volver a poner en situación. En esta ocasión te vamos a vestir un chaleco rojo como este y vas a convertirte en uno o en una delegada de Cruz Roja Española apoyando a una sociedad nacional. Y tu primera acción es la recogida de datos mediante dispositivos móviles. Pero te das cuenta que nada más iniciar el proceso, los dispositivos con los que los voluntarios tratan de cumplimentar las encuestas son terminales antiguos, no hay conectividad, no tienen las prestaciones y capacidad de proceso necesarias eh, para llevar adelante las encuestas que habías organizado y que también te habían funcionado en tu oficina y tantas veces habías ensayado que ves que ni ODK ni Power Apps funcionan correctamente. Y aunque funcionase, tuvieses conectividad y los dispositivos más punteros, no siempre es fácil obtener información de primera mano con las personas beneficiarias. Por ejemplo, durante una catástrofe natural, como las inundaciones, terremotos, huracanes o ciclones, es muy complicado llegar a la población objetivo. En otras ocasiones, como podrían ser el caso de las pandemias de cólera o de ébola o la propia pandemia de COVID-19, son los propios miembros de la comunidad los que rechazan participar, primero por miedo a ser contagiados y lo peor de todo, por el miedo a ser estigmatizados si revelan algunos síntomas de contagio. O cómo podemos obtener información para hacer nuestro trabajo si las personas beneficiarias son las que se desplazan, pues como nos puede ocurrir en las crisis migratorias, ¿no? Crisis por motivos climáticos, por desastres naturales, por motivos económicos, por persecuciones políticas o religiosas y sobre todo por conflictos armados. Hay quien considera que la Cruz Roja puede hacer de todo, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Y esto es debido a lo que yo llamo el problema de la ambulancia. Todos los que tenemos carnet de conducir nos han enseñado que en cuanto ves una ambulancia, sobre todo si es de la Cruz Roja, apártate que tienen prioridad, ¿verdad? Bueno, pues debido a esto, la población en general considera que si hay una emergencia, si hay una intervención, podemos entrar, hacer y deshacer a nuestro antojo y esto no es así. Nosotros somos un peón más de ese tablero que es la sociedad general y tenemos que moldarnos y pedir los mismos permisos y cumplir la legislación vigente de cada uno de los países. Pero bueno, sabemos que
dentro del ADN de Cruz Roja siempre ha estado el formar a las personas, ¿no? El formar a las comunidades e incluso a las organizaciones y gobiernos. ¿Para qué? Para reducir los riesgos derivados de los desastres. Pues bueno, un ejemplo es este dashboard de la gestión de desastres hecho con y para la Cruz Roja Palestina, en el que podemos ver las coordinaciones entre las distintas organizaciones que tienen competencia en una emergencia o en una situación de riesgo. Es lo que nosotros llamamos la gestión del riesgo de desastres. Otra situación para ti. Imagínate que eres el responsable o la responsable de salvamento marítimo de Cruz Roja Española. ¿No sería interesante disponer de un dashboard en el que supieses de forma instantánea, de forma real, en tiempo real, cómo están todas las embarcaciones? Si las embarcaciones con las que contamos, algunas de titularidad propia, otras cedidas por salvamento marítimo, cuáles están en reparación, cuáles están pasando las ITBs, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues esto también lo hacemos con Power BI. Yendo un poco más allá, pues nos pasa, podríamos utilizarlo también para analizar y gestionar las capacidades, los recursos que tenemos, ¿no? En este caso, pues bueno, pues recursos de alojamiento para población desplazada por la crisis de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver pues, la titularidad de los recursos, las plazas disponibles, las plazas que nos quedan que tenemos ocupadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, utilizamos Power BI para la gestión de recursos. Pero si hay una fecha, un punto de inflexión, una flecha inicio para nosotros, esa fue la crisis migratoria de Grecia, de refugiados sirios. Allí, bueno, obviamente se acumulaban todos esos problemas que hemos hablado antes, ¿no? Los migrantes eran eso, eran migrantes, pasaban de país en país, con lo cual necesitaban asistencia, etcétera, etcétera, pero había muchos que, bueno, pues daban finalizado su periplo y se estabilizaban o se establecían en campos de refugiados en Grecia. Por lo menos en los campos de refugiados que Cruz Roja Española gestionaba en Grecia, nuestros equipos médicos se dieron cuenta que los más jóvenes, los niños, presentaban síntomas de enfermedad, pero no había ninguna prueba física de esa enfermedad. No había eh, rastros ni el porqué de esas enfermedades, ¿no? Y lo consultaron con los equipos psicosociales que también teníamos en los campos, ¿no? Y llegaron a la conclusión que los niños y niñas en el campo estaban somatizando ciertas enfermedades y que realmente no eran reales, obviamente, ¿no? Entonces se propusieron, con esos datos que estaban viendo, esas evidencias que tenían, se propusieron hacer una prueba y establecieron una zona de juego seguro donde los más pequeños se sentían protegidos y así consiguieron reducir esa sintomatología de enfermedad que realmente no existía, ¿no? Fue un momento en el que, o una situación en la que, bueno, Power BI también nos ayudaba a tomar decisiones en base a evidencias. La última situación en la que me gustaría
ponerte, ¿no? Que te calces en esta ocasión los zapatos del jefe o jefa de operaciones de la célula de coordinación, ¿no? ¿Qué es la célula de coordinación? Bueno, pues es el punto desde el que se conduce la emergencia de la pandemia de COVID en España a nivel nacional, ¿sí? Entonces, me gustaría que pensases en qué es lo que necesitarías para tomar decisiones adecuadas y en tiempo y de forma segura, ¿sí? Estoy seguro, o me imagino, que lo primero que necesitarías es conocer las necesidades y las intervenciones que las distintas oficinas provinciales y autonómicas están demandando y que precisan porque a su vez se la requieren otro tipo de organismos, ¿no? Para ti va a ser muy importante que estas demandas se canalicen en tiempo real y que alimenten tu dashboard para tener esos datos. Ya te encargarás tú más tarde de priorizarlas o de ponerlas en un orden de intervención en función de los criterios que tú consideras, ¿no? No sé, criterios como urgencia, el volumen de población afectada, los riesgos, los recursos humanos y materiales con los que cuentas, etcétera, ¿no? Tal vez se me ocurre que necesites conocer el tiempo real, el stock de todos los ítems de emergencia con los que cuentas en los almacenes generales o almacenes nacionales y en los almacenes autonómicos. ¿Cuáles son sus entradas y salidas? Para que, en caso de necesitarlo, unos almacenes autonómicos puedan suministrar pues, camas, EPIs, tiendas de campaña o estructuras de albergue para una intervención fuera de su ámbito de cobertura habitual. Para mover esos ítems necesitarás sin duda vehículos, necesitarás conocer su capacidad de carga, necesitarás conocer si están prestando ya un servicio y si lo están haciendo por cuánto tiempo, o por el contrario, si los tienes disponibles. La logística es básica e imprescindible durante una emergencia. Tú y yo sabemos que hoy por hoy ni esos vehículos se cargan solos, ni son lo suficientemente autónomos para llegar a su destino. Por eso necesitarás conocer la disponibilidad de conductores y de montadores, de acompañantes, de socorristas, de personal sanitario, de logistas, de trabajadores sociales, de psicólogos, de operadores de comunicaciones y administrativos para saber con qué cuentas a la hora de manejar la emergencia. Yendo un poco más allá, posiblemente necesitarás saber si esa disponibilidad que todos los voluntarios y voluntarias reportan diariamente a través de sus teléfonos móviles eh, se prolonga más allá de un día o si puedes disponer de esa persona durante 3, 5, 10 días, por ejemplo. ¿Para qué? Para realizar un traslado interautonómico o para montar una estructura de albergue temporal para decenas o cientos de personas. Necesitarás reportar puntualmente a la unidad de emergencias, a tus jefes, incluso al propio presidente sobre el estado de la crisis y cómo le estamos dando respuesta, porque a él te aseguro que lo están friendo los medios de comunicación. Necesitarás informar de si esos recursos con los que cuentas son suficientes o, por el contrario, si deben ser incrementados. Los medios de comunicación y la sociedad, que está un poco asustada y confinada en sus casas, va a reivindicar información. Elisardo, menos de 5 Sí, minutos. sí. Como decía, ¿no? Os van a reivindicar información que debes proporcionar de una manera transparente, rápida, sencilla y lo más visual posible para dar cuenta de cuál es la situación y cómo estamos respondiendo a ella. Para eso también utilizamos Power BI. Sabes lo que necesitas para que toda esa red de voluntarios y voluntarias dispongan de lo necesario y dar respuesta. Pero también sabes que tu equipo de IM no sabes cómo te lo va a proporcionar. Ellos y ellas nunca defraudan. Yo, para
para terminar, quiero dar las gracias a todos y a todas por aguantar. Y daros sobre todo la enhorabuena. Enhorabuena por el esfuerzo realizado para estar en el mejor sitio donde se puede estar, para aprender de toda la comunidad y aprender todos los entresijos de Power BI. Y por supuesto, enhorabuena a la organización por la excelente organización y por la cordial acogida que siempre nos han brindado. Yo por mi parte no tengo nada más que contaros y bueno, pues quedo a la espera si hay alguna pregunta. En realidad Wow. te felicitan enorme la labor que hacéis. Muchas gracias por estar ahí y por recoger esos datos y por compartir cómo los medís con nosotros. Era un punto de vista que no habíamos tenido todavía en Bilbao sí, ¿no? Pero que no habíamos tenido todavía en esta conferencia visual, que es los que además de producir los datos los usáis y lo utilizáis por una labor tan noble como los de la Cruz Roja. Así que a nosotros, Rubén, solo nos queda darte las gracias. Yo se lo estaba diciendo a Miguel por el Telegram, que qué bonitos me han parecido los dashboards, qué claros estaban. Sin hablar de eso, se veía totalmente la historia que estabas contando por los dashboards. Es decir, sin hablar de pues, las técnicas que nos enseñó Paula, que nos enseñó Inés, Flor y demás. Chico, genial. La verdad, es más, en el canal están preguntando si vas a poner público ese dashboard o si está en alguna URL que se pueda consumir o... Hay dashboards que se pueden consultar porque son públicos, sobre todo todos los que hemos hablado de rendición de cuentas, etcétera, ¿sí? Porque son para la sociedad, pero primeramente en muchos momentos habéis tenido el privilegio de ver datos que ni siquiera todavía algunos de los de los financiadores ha visto. Entonces, bueno, pues tengo que hablarlo con el equipo y ver qué información se puede poner y qué no se puede poner. Pero vamos, lo que sí dejaremos a vuestra disposición y de toda la comunidad es bueno, pues las diapositivas, la charla, etcétera, etcétera, sin ningún problema además. Brutal. Menudo broche de oro estamos teniendo también en la parte de visualización con la tuya, con las de Iván, ayer con Bernat, no sé, me ha gustado mucho, Lisardo, me ha gustado mucho. Y ese toque que no hemos tenido hasta ahora, ¿no? De caso de uso implementado y cómo negocio lo usa o cómo se puede... Me ha gustado mucho. Enhorabuena. Me alegro. Y gracias a todos vosotros primero por darnos visibilidad y por permitirnos compartir. Y bueno, pues nos gustaría poder contar con muchos correos de gente que quiera colaborar, porque sabemos que bueno, pues aquí hay mucho conocimiento y bueno, pues si ese conocimiento se pone a disposición también de las personas, pues bueno, pues bienvenido sea.